Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la cápsula de Gamers Cultos. La verdad es que estamos muy contentos de recibirlos en este mes de marzo. Se está yendo muy rápido el año. Espero que la música de introducción les llene de energía. La verdad es que ya estamos iniciando con la primavera. Ya es momento de pues estirarnos un poco, ¿no? Salirnos a caminar y sentarnos a jugar. Sentarnos a jugar 2 horas en la consola, ¿no? No es cierto. Y pues nada, Así ya no vas a salir, Norberto, ¿ya para qué? Los invitas a salir y les dices que se queden a jugar. es que pensé en eso. Un rato nada más, moderadamente. Pero al menos con más energía, ¿no? Más enérgicos, de pie por lo menos. Oigan, pues ya, la verdad es que estoy muy contento de darle la bienvenida a esta cápsula de gamers. Les reitero, marzo. Saludos a todas las personas que nos ven. Gracias por sus comentarios. Gracias por pues ser parte de este proyecto. Y bueno, pues como siempre me acompañan mis dos queridos amigos. Mi querido amigo el príncipe reptiliano, Ricardo Rendón. ¿Cómo estás, Richie? Hola, muy bien, Norberto, muy bien, Alejandro, ¿cómo están? Vamos a hablar de la perspectiva histórica de una de las consolas más icónicas, y yo creo que sí revolucionó el mercado de los videojuegos. Vamos a hablar de la historia de la única, legendaria Super Nintendo Entertainment System, ¿no? La gran consola gris y morada. Entonces, la verdad es que tenemos unos datos muy interesantes. Es una historia bien apasionante de cómo se fue construyendo esta consola. Y a mí me gusta mucho pues iniciar diciendo que esta es una consola icónica por muchas razones, pero una de ellas justamente es que fue diseñada exclusivamente para venderse. Fue la primera consola diseñada para tener un objetivo de marketing, ¿no? Comparado con las otras consolas que habían salido antes, que era como para pues averiguar más o menos cómo estaba el mercado, para más o menos como explorar las posibilidades de los videojuegos, para pues ver cuáles eran los límites y los alcances. La consola de Super Nintendo fue la primer gran consola que se lanzó al mercado con el único y exclusivo propósito de vender, ¿no? Y lo logró muy bien. Pues sí, la verdad es que es una consola pues que a todos nos gustó. Yo en mis tiempos me acuerdo que al comprar una, pues básicamente me la pasaba, como dices, Norberto, toda la tarde, toda la noche jugando, y pues era adictiva, ¿no? Sobre todo con estos mandos tan evolucionados, en el cual pues no nada más eran los 4 típicos botones del frente, sino que ya involucraron el L y el R, que pues le dieron una gama un poquito mejor al dinamismo del juego. Además cabe mencionar que pues en Japón al momento de lanzarse pues no permitían que las personas la compraran entre semana, ya que pues muchas veces al comprar las consolas no iban a trabajar. Entonces hicieron que se abriera o se aperturara la venta simplemente en viernes, para que ya los fines de semana se pusieran a jugar y no faltaran a trabajar. Además de que lo hicieron en los días porque la mafia yakuza pues se robaba las consolas, se robaba el dinero, y era un problema, ¿no? En la venta de estas Super Nintendo, que la verdad fue enorme la gama de ventas que tuvo en la fecha de lanzamiento. Sí, tan icónica que las compañías indie que hacen videojuegos hoy normalmente toman el look de los juegos de ese entonces, de esa consola. Sigue siendo relevante ese estilo gráfico, ¿no? Y es pues una influencia que ha durado prácticamente desde el inicio de los 90 hasta hoy, ¿no? Entonces es la relevancia cultural que tiene. Y bueno, remontándonos a los orígenes de esta consola, en 1986 Nintendo tenía un dominio total del mercado de un 90%, Atari prácticamente en quiebra, y Nintendo tenía todo el mercado, ¿no? Entonces, viendo una oportunidad de infiltrarse con una participación de mercado, se asociaron dos compañías, la famosa NEC y la Hudson Soft, para desarrollar una consola más poderosa en 16 bits, que se llamó PC Engine en Japón, y aquí en el continente americano se le llamó la TurboGrafx 16, que tuvo mucho éxito y le comió el mercado a Nintendo en Japón. En Estados Unidos no tanto, pero en Japón sí. Y también Sega estuvo sacando una serie de consolas poco exitosas, ¿sí? No le fue muy bien con una que se llamó SG-1000
y una Sega Mark y la Master System 1, Master System 2 un poco más, pero la que sí les ayudó muchísimo fue desarrollar su primera consola en 16 bits también, recordando que la Nintendo pues era 8 bits, ¿no? Y la consola de Sega se llamó Mega Drive en Japón, y en América le pusieron Genesis. Y sí, era una consola que utilizaba un procesador Motorola muy poderoso, que le permitía un procesamiento muy rápido. Entonces era una consola muy veloz, color negro, muy estilizado, más madura, ¿no? Y empezó a tener un mercado muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, por un lado, Nintendo estaba perdiendo con la PC Engine en Japón y con Sega y la Genesis en Estados Unidos. Entonces ya dijeron, caray, hay que empezar a desarrollar otra consola, ¿no? Y apenas eso estaba ocurriendo en el 88, que estaban esos competidores ahí comiéndole el mercado a Nintendo, cuando Nintendo sacó del retiro al creador de la primera NES, que se llamaba Masayuki Uemura, para pedirle que desarrollara la Super Nintendo en 16 bits. Entonces este cuate creo que fue muy inteligente, porque en lugar de tratar de competir en los mismos términos en procesamiento con la Sega, utilizó un microprocesador que estaba utilizando la Apple II SG, que era un procesador muy orientado al display, ¿no? Que se viera todo muy bonito, muy colorido, y al poder dar un poder al audio mucho mayor. Entonces, audio e imagen que fueran lo mejor, no necesariamente la más rápida, ¿sí? Y estuvo trabajando en ese desarrollo desde el 88 hasta el 90, ¿sí? Finalmente lograron sacar la consola en el noviembre del 90 en Japón, en agosto del 91 en Estados Unidos, a un precio alto, unos pasaditos los $200, que era el doble de lo que costaba la Nintendo. Entonces, pues mucha gente se sentía defraudada, ¿no? Decía, oye, tengo 20 cartuchos de NES y ya no los puedo poner aquí, o sea, tengo que comprar todo de nuevo. Pero sí, o sea, era una consola con una arquitectura totalmente distinta, no era compatible con los juegos viejos. Y para compensarlo, lo que decidió Nintendo fue incluir el Super Mario World en el paquete, y unos cables para salida en estéreo. Si se acuerdan, tenía así el cable amarillo, blanco y rojo, y para tener un sonido muy superior, ¿no? Y de hecho sí, gracias a la arquitectura de sonido que tenía la consola, tenía un chip del que hemos hablado antes, el SPC 700, que desarrolló el padre del PlayStation con ayuda ahí de Nintendo, Ken Kutaragi, más aparte un procesador digital que le dieron un audio increíble, muy superior al Super Nintendo, ¿no? Entonces, la verdad es que se volvió un exitazo. La consola vendió muchísimo. Como decía Richie, hasta los contrabandistas la andaban consiguiendo para venderla más cara. El primer tiraje de 300,000 unidades voló en horas, y se volvió un fenómeno cultural realmente el Super Nintendo. Y bueno, la consola tiene un diseño bonito, como decías, ¿no? El control más ergonómico, más botones de colores. De hecho, a mi izquierda está el logotipo de Japón, basado en esos botones. Y para Estados Unidos sí le cambiaron mucho el diseño, como está el logotipo del lado derecho. El diseño para América es esa consola morada y gris que menciona Beto, que está diseñada para insertar el cartucho por arriba, porque mucha gente ponía sus bebidas arriba de la Nintendo y luego se les tiraban, ¿sí? Entonces, al insertar el cartucho por arriba, pues ya no hay tanta chance de estarle poniendo comida y vasos encima, ¿sí? Se les hizo el diseño japonés a la empresa que se comisionó para el rediseño industrial aquí en América, que el diseño de la consola era como muy suave. Decía que incluso parecido a los paquetes de Pan Wonder, así con los circulitos de colores. Oye, no es un Pan Wonder, no es un paquete de pan, o sea, entonces lo hicieron como más angulado y más parecido a un juguete que a una consola, por eso los colores
morado con gris. Entonces, creo que hicieron una buena adaptación del producto para el mercado. Y bueno, vinieron una serie de cambios, ¿no? Esta consola innovó en muchos aspectos. Crearon una nueva forma de renderizado en los gráficos que ponía interpolar diferentes fondos y que se podían mover a diferentes velocidades, y eso permite justamente que diera ese efecto como que había un fondo en 3D, ¿no? Y estaba muy interesante. Pero fíjense que algo que me interesa mucho, que me llama mucho la atención de esta historia, es que casi fue una historia de espionaje, ¿no? Y ahí como de traiciones y fue una historia muy interesante. Primero, fíjense que Nintendo era super archirrival con Sega, ¿no? Antes de que fuera rival de otras como Sony o como Xbox, mucho antes de eso, Nintendo era super rival de Sega, eran así como archienemigos y competían mucho, ¿no? Iban mucho de la mano, pero lo interesante de esto es que la persona que mencionaba Alex, Ken Kutaragi, en ese momento estaba trabajando para Sony. Ken Kutaragi estaba trabajando para Sony y empezó a trabajar en secreto para Nintendo, para trabajar con el procesamiento de audio para esa consola. Entonces, es muy interesante porque en realidad gran parte del éxito de la consola de Super Nintendo se debe, como bien dice Alex, a Ken Kutaragi y al procesamiento que hizo con los sonidos, porque aunque no lo crean, más que los gráficos, lo que impactó de la Super Nintendo fue la capacidad de sintetizar audio, porque ninguna consola sintetizaba audio como la Super Nintendo, a tal punto que ya casi se podían orquestar algunos juegos, ¿no? Me viene, por ejemplo, el legendario soundtrack de Zelda, o el legendario soundtrack de Final Fantasy, que de verdad eran piezas ya bien complejas, y que eso se pudo hacer gracias al procesamiento que Ken Kutaragi empezó a trabajar, pero todo eso fue en secreto y Sony lo cachó mientras estaba trabajando para la Nintendo. Le costó un montón, casi lo corren, fue como la historia de espía y contraespía, y eso permitió que Sony diera luz verde para empezar a trabajar más rápido la consola de la PlayStation. O sea, esa carrera de consolas pues dio origen a que el proyecto de la PlayStation pues fuera mucho más rápido, porque vieron que había muchísima demanda y les interesaba mucho que pudiera salir. Pero fíjense qué interesante que el Ken Kutaragi pues trabajó ahora sí que en secreto clandestino para la Nintendo, ¿no? Y también Nintendo es medio poco ético a veces, con ese tipo de contrataciones. Y otra cosa bien interesante, me encantó el dato que nos dio Richie de la mafia Yakuza, y es algo bien interesante que cada vez más personas hoy en día están practicando esto de que cuando sale un juego nuevo se toman el día libre para jugarlo como si fuera sus vacaciones o un holiday, y se está convirtiendo en un fenómeno cada vez más grande, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, este último año, el 2023, que salió el Zelda, las mismas compañías ya dijeron, pues ya tómense el día, o sea, pues ya que nos mentimos, ¿no? Ya sabemos que se van a reportar enfermos, pues mejor ya tómense el día y disfruten del juego. La consola también tenía modos gráficos incorporados, es decir, nada más los programadores los llamaban y no necesitaban gastar recursos en ciertos efectos, ¿no? Como lo que mencionas, tener hasta 4 fondos en movimiento a diferente velocidad para un sentido de profundidad. Y el que se hizo más célebre fue el modo 7. El modo 7 era básicamente crear un mapa plano, y ese mapa plano poder escalarlo, o sea, cambiar su tamaño y girarlo, rotarlo. Entonces se lograban efectos muy vistosos, y uno de los 3 títulos los 3 títulos de lanzamiento de la Super Nintendo, pero más 2 de ellos aprovechaban mucho esa capacidad. Fue Mario World, fue Pilot Wings y fue F-Zero. Pero Pilot Wings y F-Zero prácticamente son un demostrador técnico de esa capacidad de mapear y escalar y mover los fondos. De modo que F-Zero se convirtió en un hitazo. Es un juego que transmite mucho la velocidad, porque la pista totalmente rota por completo a muy alta velocidad, y lo que se queda fijo es el vehículo. Entonces realmente da una sensación de vértigo que no se conocía en ese momento, y lo hizo sumamente vistoso, demostró lo que podía hacer la consola,
Y entonces varias compañías de las que mencionas empezaron a utilizarlo, mira, para que el logotipo de la introducción llegue así vistoso, ¿no? O algún mapa o algún efecto. Empezaron a utilizarlo porque casi no les costaba ningún recurso, ya estaban las librerías en el Super Nintendo, y entonces aprovechaban y se veían los juegos mejor. Tenía muchas limitaciones en el sentido de la violencia, pero pues cabe mencionar que precisamente también en esa época se deslindó de muchas, por ejemplo, el famoso Mortal Kombat, ¿no? Que fue una de las piezas donde las limitaciones no le importaron y se las volaron, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hace que la competencia te haga cambiar, ¿no? Las políticas de la violencia, de las limitaciones, y que te las puedas brincar con el hecho, como decías, Norberto, de vender tu consola como debe de ser, ¿no? Sí, pues la versión de Arcadia de Mortal Kombat era sumamente popular, ¿no? Y pues había una guerra encarnizada publicitaria entre Sega y Nintendo, después hablaremos de ella, ¿no? Pero era tremenda. Y entonces Sega dijo, pues yo lo voy a sacar tal cual. Le cambiaron el tono a la sangre para que pareciera sudor, pero con un código secreto se desbloqueaba y quedaba igualito que la Arcadia. Entonces realmente de boca en boca ese código dejó de ser tan secreto, pero la versión de Nintendo, ¿no? La versión de Nintendo totalmente censuró esa parte y perdió muchísimo en ventas. A pesar de que gráficamente era mejor, no vendió lo mismo que la de Sega. Entonces, para la segunda parte, para Mortal Kombat 2, el año siguiente, en el 94, ahí sí sacaron el juego tal cual, sangriento, y entonces eso derivó en una serie de políticas en Estados Unidos para clasificar los contenidos de los videojuegos, y surgieron una serie de organizaciones como esta Entertainment Software Rating, que básicamente decía, este juego vamos a etiquetarlo porque es para tales edades, y este otro es para adultos, ¿no? ¿Por qué? Por contenido sangriento, lenguaje que no es correcto, ese tipo de cosas. Entonces, pues Nintendo dijo, bueno, ya hay una regulación externa, ya no tengo que autocensurarme, o sea, básicamente va a haber un organismo que va a revisar el juego y va a decir, tal público lo puede consumir y ya no tengo yo que restringirme. Aunque se entiende que si sacas muchos juegos para un público pequeño, más adulto, pues dejas de vender. Entonces, la mayoría de los juegos de Nintendo seguían siendo para todo público, para no perder el mercado, pero ya no tenían esa restricción, pero es parte de lo que los llevó esa guerra de consolas, ¿no? A tratar de reproducir el juego más fiel a su versión de arcade, aunque pues fuera más sangriento. Y hablando del diseño de la Super Nintendo, podríamos pensar que pues nada más hubo uno o dos, ¿no? Y no, la verdad es que esta consola tuvo más de 7 diferentes versiones de acuerdo al país a donde se fuera adaptando. Y es bien interesante porque incluso tuvo una versión Slim. Y pues en la Super Nintendo, pues no, la verdad es que yo nunca escuché, ¿no? De la Super Nintendo versión Slim, pero sí tuvo su versión Slim, tuvo muchas versiones. Y curiosamente a México, hablando particularmente de nuestro país, el mercado chino adoptó el diseño japonés de la consola de Super Nintendo para venderlo como Famicom, y teníamos Nintendos que se veían como Super Nintendos, pero en realidad eran placas chinas que llegaban a México. Y es todo un cohete, ¿no? O sea, estabas jugando un Nintendo que se veía como Super Nintendo, pero que ni siquiera era japonés, sino que era chino, pero con un diseño de la consola de Super Nintendo de Japón. Entonces, más o menos así va la historia. Sí, creo que Sega tenía mejor procesador, pero aún así, pues obviamente, pues las gráficas y todo como lo supieron programar, pues es lo fantástico. Incluso superó a muchos juegos de 32 bits en sus tiempos, y la verdad es que pues muchas consolas al sacar esos juegos pues no tuvieron lo redituable que debería de ser, porque todavía era mejor Nintendo en sus 16 bits que los 32 que otras consolas daban, ¿no? Sí, muy optimizado. Y mira, la verdad sí, si lo ves técnicamente limitado en ciertas cosas, la resolución es baja. La resolución de Super Nintendo es de 256 por 224 líneas. Y puede correr a 512 por 488, pero sacrificas mucho la tasa de rendimiento. Entonces ya no va a 60 cuadros, ya baja a 30. Entonces casi todos los juegos
casi todos corren a 250, a 256. Y eso hace que también como que la pantalla está recortada. O sea, tú comparas el mismo juego en Genesis, se ve como más largo, y en el Super Nintendo el mismo juego tiene unas barras negras a los lados, porque no se alcanza a ver igual de completa la pantalla. Entonces de repente en un plataformas ves menos enfrente de ti, digamos. Pero la verdad es que sí se hizo un buen uso de lo que el equipo podía hacer, y desarrollaron juegos verdaderamente excelentes. Creo yo que si bien hay juegos muy bien hechos de la Sega, cuando tomas la librería de Super Nintendo es superior, ¿sí? Yo creo que es una consola que fue un parteaguas, la Super Nintendo, porque definió que ya los videojuegos llegaron para quedarse, llegaron para ser parte de la cultura pop y llegaron para ser ya un competidor directo en el entretenimiento de las familias. Ya no nada más estaban como los juguetes, ya no nada más estaban con las películas, el cine, ya también estaban los videojuegos y estaban pues creciendo a un ritmo increíble, ¿no? Entonces creo que la Super Nintendo fue la que puso el pie y dijo, vengo para quedarme, los videojuegos ya son una realidad, y eso ha revolucionado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de la misma cultura. Entonces es muy interesante. A mí, para terminar, me gustaría nada más justamente decir que dentro de toda la historia de juegos que tuvo la Super Nintendo, hay algunos títulos que superaron por mucho el 1,000,000 de copias vendidas en el mundo, ¿no? Yo les voy a compartir algunos números nada más para que se den una idea de las ventas que tuvo Nintendo con esta consola, y que vean qué tan exitosa fue. El Super Mario World, que es el juego del que hablábamos, con el que venía la consola, ha logrado vender más de 20 millones de copias, ¿no? A lo largo de su historia. Imagínense 20 millones de copias de un juego. Tenemos el Donkey Kong Country, que ha logrado vender más de 8 millones de copias. Tenemos también el Mario Kart, con más de 9 millones de copias. Tenemos la leyenda de Zelda, A Link to the Past, 4,610,000 copias. Es decir, pues era casi cada juego era un hit que tenían en ventas. Más combinados todos los juegos que ha venido produciendo la Super Nintendo, la consola, llega a un número excesivo de millones de copias que se han vendido. Ajá. De verdad, es algo increíble. Entonces, me parece que supera los 100,000 millones de juegos vendidos en todo el mundo. Imagínense esa cantidad. Y pues por eso puso a Nintendo en el lugar donde la puso. Pero creo que también generó la oportunidad de que vinieran nuevos competidores al mercado. Por ejemplo, Sony, que también vinieron a revolucionar la industria de los videojuegos. Y la verdad es que creo que de ahí ha sido una carrera competitiva, ¿no? Por nuestra atención y nuestras carteras, que no ha tenido... pues no se ha detenido, y creo que nos ha dado muy buenas historias. Al final creo que la Nintendo es una consola muy sólida, creo que es una consola muy confiable, creo que es una consola muy divertida, de verdad, con horas y horas de entretenimiento, y que al final de cuentas, hoy en día, si tú quieres darle una segunda visita a una Super Nintendo, te va a divertir, vas a encontrar juegos que te van a divertir. Entonces, de mi parte es... si puedes ponerle tus manos a una consola Super Nintendo retro, viejita, original, hazlo. De verdad, vive esa experiencia, te va a encantar y vas a encontrar juegos que de verdad son una auténtica joya. Y bueno, yo la verdad creo que fue la primera consola que pudo representar mejor juegos de arcade por primera vez. Tenían que rediseñarse por completo los sprites, no podían ser del mismo tamaño, por ejemplo. Pero recuerdo mucho un Street Fighter 2, era revolucionario. O sea, lo que estaba todo el mundo jugando en Arcadias, poderlo jugar en tu casa, no se veía exactamente igual, pero era muy similar la sensación, ¿no? Los golpes, la movilidad, o sea, era un port muy decente. Mortal Kombat también, muchos otros juegos de Arcadia, por primera vez ya más fidedignos trasladados, ¿no? A tu casa, y eso era una experiencia fabulosa, de las maquinitas a tu casa, ¿sí? Y la verdad es que con los años Nintendo logró incorporar una serie de mejoras, chips adicionales que mejoraron el rendimiento, la capacidad de los cartuchos. Empezaron en 4 megas, terminaron en 32, por ahí algunos de 64. El chip FX, ¿no? Para
generar polígonos y calcularlos de forma muy rápida dentro de los juegos, chips auxiliares para mejorar aún más el audio. O sea, los cartuchos eran bien flexibles y podían agregar una serie de circuitos auxiliares para mejorar la experiencia, y como decía Richie, veías juegos en CD que la verdad no estaban tan bien hechos, como los títulos del 95, del 96, ya de lo último de la Super Nintendo, se veían mejor. ¿Por qué? Porque había una serie de mejoras, una maestría ya de varios años en los diseñadores, que realmente generaron juegos que siguen siendo influyentes en la historia hasta el día de hoy. Sagas que ahí se consolidaron, 20 años después siguen estando vigentes. Es parte de su legado. Y yo, para finalizar, pues quiero mencionarles también, creo el Super Nintendo fue de las herramientas más sofisticadas que tuvieron nuestros padres para que no nos saliéramos y nos gastáramos los de las tortillas en las maquinitas, ¿no? La verdad es que pues el hacer que no saliéramos de casa por estar jugando, pues creo que fue una idea genial, y desde entonces ha sido un cambio, ¿no? Un cambio significativo para pues estas generaciones que ahora ya lo tienen, ya no necesitan esos lugares a donde ir con el amigo a jugar el arcade. Pues la verdad es que ha cambiado mucho, y pues creo que cambió para mejorar. Muchas gracias. Escuchamos al inicio la pista, ¿no?, de Battletoads and Double Dragon. Battletoads and Double Dragon Ultimate Team de David Wise. Una pista increíble, llena de energía. La verdad es que David Wise, muy buen compositor. Vamos a hablar de él en alguna otra cápsula. Pero si le reconocieron, la verdad es que sí se merecen una medalla gamer. Este es uno de los temas pues muy buenos, pero también difíciles de identificar. Esperemos que les guste. De mi parte es todo. Yo soy Norberto Hernández. Muchas gracias por ver esta cápsula. Y pues sigan jugando. Nos vemos en la próxima. Saludos.